held me back when I tried to move on from your life. So you stole my life with clarity. Hola, soy Amor Sáez, periodista especializada en belleza y salud. Bienvenidos a la plataforma Yo Elijo Cuidarme. Hoy voy a contaros 10 signos de que nuestros niveles de cortisol son elevados con la ayuda de Marta Ortega, farmacéutica y directora de Farmacia Mingo. Marta, cuéntanos, ¿qué es eso de la cara de cortisol? Pues la cara de cortisol es una serie de cambios físicos que se producen a nivel facial debido al cortisol elevado durante largo tiempo. Esto puede incluir retención de líquidos o incluso aumento un poquito de grasa en esa zona más facial, ¿no? Y parece ser que hay 10 signos que delatan que tenemos unos niveles altos de cortisol. El primero sería el aumento de peso, ¿no? El aumento de la grasa tanto abdominal como en flancos. Explícanos. Sí, bueno, el cortisol es una hormona que lo que hace es guardar energía. Entonces acumula grasa en zonas donde luego pueda utilizarlas para sacar, ¿no? Entonces a nivel visceral, a nivel de cintura y a nivel de flancos, incluso a nivel entre los dos hombros, el mal llamado joroba, y en la cara, ¿no? ¿Por qué hace esto? Porque estamos en una situación extrema de lucha o huida, entonces acumular grasa para luego utilizarla como medio de energía es la mejor manera de poder dar esa potencialidad que necesita el músculo en el momento de correr. Todo esto viene de nuestros antepasados que vivían en la caverna y vivían siempre amenazados por una amenaza real, ¿no? ¿Qué sucede además? Que el cortisol es una hormona anabólica que es capaz de acumular y generar grasa, ¿vale? Con lo cual, pues todas estas zonas se redondean indefectiblemente. De acuerdo. El segundo síntoma parece ser el dolor de cabeza. Explícanos por qué se produce. Pues el dolor de cabeza está muy relacionado con la tensión muscular que se genera en estos estados de estrés, ¿no? Tenemos por un lado la tensión muscular, por otro lado aumenta la tensión arterial también, que eso tampoco ayuda al dolor de cabeza, y por otro lado el tercer factor es el sueño, que está más disminuido y alterado, con lo cual al final pues toda esta situación lo que hace es que nuestra cabeza pueda doler o estar así en un poco malestar. Vale. El tercero de los síntomas parece ser la falta de concentración. Explícanos por qué. Sí, pues porque nuestro cerebro está como muy focalizado en luchar contra esa ansiedad, contra ese miedo, contra esa angustia que sentimos, entonces nos cuesta mucho focalizarnos en algo que estemos haciendo, ¿no? Porque tenemos como el cerebro un poco en alerta también, ¿no? Entonces un poco la causa es la misma. Vale. Habías citado antes ya la hinchazón. Otro de los síntomas parece ser la hinchazón tanto facial como corporal. Descríbenla un poquito más. Sí, pues la hinchazón viene dada porque el cortisol, junto con la aldosterona, que es una hormona que también se secreta en las cápsulas suprarrenales, lo que hacen es controlar la concentración de sodio y el volumen sanguíneo. Esto se relaciona al final con el estado de hidratación, deshidratación, eliminación de líquidos o retención de líquidos. Con lo cual lo que hace el cortisol es retener líquidos. Con un elevado cortisol pues aumentamos de peso debido al agua también. Otro de los síntomas parece ser acné, tener o sufrir brotes de acné. Explícanos por qué. Pues el acné está relacionado con el cortisol porque el cortisol lo que hace es que aumenta la producción de sebo, la producción de grasa en las glándulas sebáceas. Y además también lo que sucede es que produce una alteración hormonal a nivel de hormonas sexuales y lo que hace es aumentar los andrógenos. Al aumentar los andrógenos aumenta el acné también. Otro de los síntomas parece ser la debilidad muscular. Explícanos cómo se puede producir. Pues mira, igual que hemos dicho que el cortisol es anabólico de grasa, es catabólico de músculo. Destruye el músculo para liberar azúcar a sangre, ¿vale? Para obtener esa energía, ¿no? Entonces al final, pues el músculo se ve dañado, también la tensión muscular acaba agotando ese músculo, ¿no? Porque está todo el rato contraído. Y la falta a veces, el mismo estilo de vida tampoco ayuda, porque la falta de ejercicio físico, pues si estamos estresados, pues a lo mejor no hacemos deporte porque no tenemos tiempo, la falta de relajación, todo esto al final lo que causa es eso, una debilidad y cansancio muscular. Aparte de la debilidad muscular, también parece ser que hay una fatiga generalizada severa, ¿no? Una fatiga generalizada. Claro. Cuéntanos por qué. Este estado de estrés al final lo que produce es eso, una fatiga porque todo tu cuerpo está en tensión, está en alerta, ¿no? Entonces, pues es uno de los signos que se producen es eso, ese cansancio, esa fatiga que causa a lo mejor previa o posterior incluso la debilidad muscular. Otro de los síntomas sería irritabilidad, ¿no? Estar más irritable, sobre todo en las mujeres. Explícanos por qué. Sí, porque el cortisol activa una serie de zonas del cerebro en el que altera unos neurotransmisores y esto hace que estemos más irritables, más alterados, más irascibles, justo, sí. Entonces, son características típicas del cortisol que cuando está elevado en extremo, lo que sucede es eso, es que produce estas cosas que son además incontrolables. De acuerdo. Y puede llegar a desatar una tensión arterial, una presión arterial alta, ¿no? Sí. ¿Por qué? Sí, porque además produce una vasoconstricción. Previamente a la liberación sostenida de cortisol se secretan adrenalina y noradrenalina,
que estos son muy vasoconstrictores y lo que hacen es que esa estrechez de los vasos lo que hace es aumentar la presión que tiene que hacer la sangre para ir avanzando, ¿no? por el latido. El último síntoma parece ser el estrés, la ansiedad y la depresión relacionadas con este cortisol. ¿Cómo puede desatarse todo eso? Claro, al final tener el cortisol elevado y sostenido en el tiempo lo que produce es eso, cambios en el cerebro, cambios en los neurotransmisores y esto lo que hace es que pasamos del estrés, pasamos a una ansiedad que no podemos controlar y después viene una depresión porque los neurotransmisores no se han recuperado, tenemos unos altibajos emocionales. Al final, no podemos con la situación y eso nos hace sentirnos mucho peor. Bueno, ya hemos visto los 10 síntomas que delatan que tienes una cara de cortisol, pero vamos a ver las soluciones. La primera, entiendo que sería una dieta equilibrada, ¿no? ¿En qué debe consistir? Una dieta equilibrada. Pues rica en frutas y verduras, rica en proteínas, en hidratos de carbono complejos, evitar un poco los azúcares refinados, los hidratos de carbono simples, los ultraprocesados, que está demostrado que producen más ansiedad, aunque en principio nos calman, pero luego acaban produciendo más ansiedad y más depresión, con lo cual la dieta es fundamental. Además, rica en antioxidantes para recuperar toda la luminosidad de nuestra piel, nuestro aspecto y variada sobre todo y colorida. ¿Y suplementación? ¿Algún tipo de suplementación que nos pueda ayudar? Sí, pues nos puede ayudar mucho el magnesio, por ejemplo, es un buen aliado, ¿no? Porque participa en un montón de reacciones químicas y además es antiinflamatorio, porque toda esta situación de estrés sostenido produce una inflamación en nuestro organismo. Entonces el magnesio fenomenal, nos puede ayudar la melatonina en caso de desregulación del sueño, el zinc en caso de que tengamos acné, también es muy importante, que a veces hay carencias de zinc y también nos ayudará con el sistema inmunitario, porque el cortisol al final desestabiliza también el sistema inmunitario. Podemos ayudarnos también con todo tipo de adaptógenos, ¿no? Hierbas adaptógenas. Sí. Estas también son muy útiles porque nos ayudan a sobrellevar mejor el estrés, ¿no? El ejercicio entiendo que también es fundamental, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de ejercicio? Pues podemos recomendar un ejercicio de fuerza y una combinación de ejercicio de fuerza con ejercicio aeróbico. El ejercicio de fuerza, pues realizarlo, tampoco hay que hacerlo en exceso, porque lo mismo que no hacer ejercicio es un estresor para nuestro organismo, hacerlo en exceso también es otro estresor. Con lo cual, una combinación, un ejercicio de fuerza controlado y un ejercicio de aeróbico también controlado, pues 5 días a la semana, por ejemplo, o 6 días a la semana, y luego eso sí, vida activa, porque al final lo que necesitamos es tener una vida activa siempre, no hacernos 1 hora o 2 matándonos en el gimnasio y olvidándonos del asunto. Y entiendo que también un descanso adecuado, ¿no? ¿En qué debe consistir ese descanso adecuado? Claro, pues debemos tener un patrón regular de sueño en el que nos acostemos a la misma hora, nos levantemos a la misma hora, evitemos las pantallas para conseguir un sueño de calidad. Lo importante es dormir entre 7 o 8 horas de calidad, ¿no? Entonces, pues ayudarnos con todo este tipo de recomendaciones. Además, si necesitamos alguna suplementación, pues también el magnesio sería indicado, la melatonina también sería indicada, muchas otras plantas que son relajantes también. De acuerdo. ¿Y nos ayudarían las técnicas para gestionar el estrés y sí, cuáles podríamos hacer? Pues las técnicas de gestión del estrés es lo mejor, lo que pasa es que hay que saberlas aplicar. La respiración, yoga, meditación, estar en contacto con la naturaleza, a veces también tener tus propios hobbies, ¿no? Te ayuda a desconectar un poco, la desconexión es fundamental, ¿no? Evitar pantallas también, que al final nos estresa bastante, ¿no? Entonces, pues para relajarnos, pues volvemos a lo mismo, el yoga, la meditación, desarrollar un hobby. Relaciones sociales también, sí, ¿no? muy buena. Muy la naturaleza, caminar descalzos. El deporte también ayuda al final a relajar, porque en principio estresa, pero luego produce endorfinas. Con lo cual, pues ahí tenemos un estilo de vida que tenemos que tratar de meternos en. Y respecto a la hinchazón, que muchas veces es contradictorio, o la hidratación, una buena hidratación estaría indicado. Sí, porque a veces, una buena hidratación es muy importante. ¿En qué debe consistir esta? Pues, a ver, la hidratación, debemos tener una hidratación oral suficiente, porque también estar deshidratados lo que supone es que nos crea un estrés. Pues entre 1,5 litros o 2 es la recomendación general, pero claro, todo tiene sus excepciones, ¿no? Si eres una persona muy deportista que suda mucho, pues tienes que tomar un poquito más. Si estamos en verano, un día calurosísimo, pues también tenemos que tomar más. Si estamos en la playa, pues también, ¿no? O sea, pero en esas líneas de 1,5 litros o 2 es donde nos movemos todos los humanos, más o menos. ¿Y alguna solución que puedas darnos para los dolores de cabeza y la falta de concentración, por ejemplo? Bueno, pues las técnicas de relajación son fundamentales para conseguir controlar esa tensión muscular que nos genera ese dolor de cabeza, la tensión arterial y aprender a dormir mejor. Y luego también para la falta de concentración, pues es interesante focalizarte en una sola tarea, hacer descansos de vez en cuando,
pensar un momento para preocuparse por lo que nos tiene preocupados, dejarlo como a un lado y bueno, Y posicionarnos en el aquí y el o sea, ahora, es ¿no? justo, fundamental. Eso al final no lo hacemos mucho, estamos todo el día preveyendo cosas que luego al final no tienen por qué pasar. Yo sigo estos consejos porque yo elijo cuidarme. ¿Y tú? ¿Y tú?